partidos, el modelo electoral, elegir al presidente junto con los diputados y con los alcaldes. Ese es un error. Entonces tenemos que cambiarlo, tenemos que dividir los distritos electorales. Una serie de cuestiones que precisamente por eso es que nosotros hablamos de la nueva república, porque entendemos perfectamente como un modelo que hace más cimentada la democracia. Usted hablaba de que había un desconocimiento de cómo hacer campañas electorales. Se lo digo porque, ¿qué hace que vamos a ver, el veinteañero o treintañero guatemalteco todavía ve con recelo expresiones políticas progresistas y de izquierda? Uno, por ejemplo, ve en Brasil la forma de hacer campaña presidencial de Lula y de Dilma Rousseff, que vienen del Partido del Trabajo. Son campañas presidenciales que riñen con todas las líneas de comunicación de la derecha. Y por ejemplo en México vemos ahorita a Andrés Manuel López Obrador casi que a punto de darle cara vuelta a lo que todos creíamos que iba a ser. Ojalá. ¿Por qué en Guatemala pareciera que todavía da un poco de miedo hablar de izquierda? Bueno, hay que decir que junto con la sociedad chilena, quizás la guatemalteca sea la sociedad más conservadora. Hay cada conservador en el país. Aquí ha pesado mucho una mala fama, una, digamos, campaña permanente de prácticamente diabolizar a la izquierda. Es decir, la gente muchas veces ni sabe qué es y habla mal. Entonces, ahora ese es el gran reto, justamente, demostrarle a la gente que nosotros somos diferentes, que con nuestros actos podemos ser totalmente diferentes y captar ese voto ciudadano. Por ejemplo, nosotros ayer en nuestra declaración lo dijimos claramente, vamos a luchar en contra del cambio climático, por ejemplo. En nuestra agenda hay un espacio para la lucha por el ambiente, por el medio ambiente. Esos temas juveniles, esos temas que le preocupan a los jóvenes van a ser enarbolados por el partido y por supuesto con el ejemplo tratando de luchar efectivamente en contra de la corrupción y una serie de cuestiones más. Precisamente esa satanización que ha sufrido la izquierda es de lo que queremos platicar en este momento. Se ha dicho la mayoría de veces que al estar a favor de la izquierda se está en contra de los empresarios. Esa ha sido una de las principales críticas que recibe esta ideología. ¿Qué se podría decir en el caso de las minerías? Que, por ejemplo, hace algunos días el ex candidato presidencial Manuel Valdisones dijo que una de sus propuestas en estos momentos es incrementar el tributo a los mineros al 40%. Primero, ¿estaría usted de acuerdo con una propuesta de este nivel? Y segundo, ¿será que al aceptar esto estaríamos aceptando la tesis satanizadora, por así decirlo, de la izquierda en cuanto a ir en contra de las empresas? No, mire, ahí le aclaro dos cosas. Lo primero es que Manuel viene prometiendo eso desde hace mucho tiempo, pero él fue el que impulsó las leyes a favor de las minerías en el Congreso. Incluso la ley del Fondo de Petróleo, él fue el principal impulsor, y ahí es donde se prorrogaron los contratos petroleros. Pero bueno, Manuel es especialista en ofrecer cosas. Ahora, la izquierda no está en contra de los empresarios. Es decir, no tenemos nada en contra de los empresarios. Nuestra propuesta va más allá. Nosotros claramente dijimos ayer que se deben crear empresas estatales que se encarguen de esos bienes estratégicos. Nosotros tenemos petróleo, tenemos minas, tenemos... Pero decir que es el Estado el que se encarga de esas empresas, excluimos al sector privado de la sociedad guatemalteca. No, al contrario. ¿Son empresas público-privadas entonces? No. El Estado tiene que crear las empresas estatales para que la mayoría de las ganancias sean nuestras, ¿sí? Y hacer contratos privados, pero siempre que le favorezca al Estado. El problema es que nosotros estamos aquí 99-1 a favor de los empresarios. Algo como Pemex, como Pemex, en Colombia, que es un partido de derecha el que viene gobernando de hace rato, ahí son empresas estatales. En Brasil, Petrobras, por ejemplo, en Chile, en toda Latinoamérica tenemos empresas estatales. Se habla que la tesis izquierdista busca que el Estado se encargue de unas empresas siempre en temas de educación, salud, arte y ambiente. Pero ¿qué pasa con los demás sectores? ¿Será que también tiene que incluirlos el Estado? ¿Será que no es demasiado lo que tiene que abarcar? ¿O hay que dejarle la oportunidad también a los empresarios? Porque tampoco los podemos dejar sin campo. No, los empresarios tienen un rol importante en lo que deberíamos hacer en Guatemala. Pero aquí es donde toma fuerza esa idea de que hay que tener tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Aquí tenemos que entenderlo. Los empresarios son importantes, pero no pueden ser los que al final de cuentas terminan subyugando a la mayoría de la población y al final de cuentas también imponiendo sus intereses frente a los intereses de la mayoría. Por ejemplo, la ley de excepción al secreto bancario. ¿Por qué no se ha aprobado?
Es algo que es necesario. Ahí es el responsable Por no es el ejemplo. mercado, sino los diputados y Por los eso, miembros de la República. pero al final de cuentas, yo hablé con el presidente Colón, cuando él era presidente, le dije, presidente, aquí está esta iniciativa. La presenté al Congreso y le dije, presidente, esto es algo urgente para el país. Le expliqué que nos iban a sancionar internacionalmente y me dijo, va. Y cuando llegó al Congreso, dijeron los empresarios representados en el Congreso, dijeron, no, eso no va. Entonces, esa es la realidad. Quisiera preguntarle algo. Se empieza desde la semana pasada a poner en la agenda mediática y pública la imperante, dice el presidente, reforma a la Constitución. ¿Cuál es la postura del Movimiento Nueva República? Apoyarla totalmente. El Movimiento Nueva ¿Vía República... Asamblea Nacional Constituyente? El Movimiento Nueva República considera, y es una posición desde que creamos el movimiento, de que hay que luchar por una Asamblea Nacional Constitucional. ¿Qué habría que reformar? Por ejemplo, en materia electoral hay que eliminar la ley, la famosa lista nacional, hay que redefinir los distritos electorales. O sea, aquí no podemos seguir nosotros con esos 19 diputados por el departamento de Guatemala que no conocen los municipios de Guatemala. Por ejemplo, todos esos distritos hay que redefinirlos y eso implica reforma constitucional. En el tema tributario hay que eliminar el principio de doble tributación, porque el principio de doble tributación es el argumento que han utilizado los empresarios para ir a la Corte de Constitucionalidad a detener todas las reformas fiscales que han existido en el país. Hay un principio de capacidad de pago que se enfrenta con ese principio. En materia financiera, el Estado de Guatemala debe otra vez tener la posibilidad de endeudarse con el Banco Nacional. En 1993 cambiaron las reglas y entonces el Estado ahora solo puede hacer préstamos con la banca privada. Y eso es perverso y no nos beneficia a nosotros como país. Creo que es hora de hablar de esa Guatemala pluricultural que nosotros debemos tener y que por ahí en 1998 no se pudo realizar y creemos nosotros fundamentalmente en la reforma del Estado. El tema de transformar totalmente la Corte Suprema de Justicia, la carrera judicial debe estar, el Congreso no tiene ya nada que hacer nombrando magistrados, por ejemplo, el Contralor debe ser nombrado por una carrera de Contraloría, no por el Congreso de la República, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, gracias a Aníbal García, secretario general de Movimiento Nueva República, hablando un poco del lanzamiento de esta nueva agrupación política que se autodefine como izquierda progresista. Veremos entonces cuál será su participación en la escena política de aquí al 2015, cuando seguramente van a participar con cargos de elección popular. Gracias por estar con nosotros hoy en la mesa de las 7 AM platicando del surgimiento de esta nueva institución política. Tendremos que ver sin duda de qué nos da de hablar. Pero por el momento vamos a ir con el